el próximo bloque con ella, Agustina Kupch, doctorada en antropología social, consultora y speaker en transformación, cultura con perspectiva de género, diversidad y salud, y además creadora del panóptico de género. Y la va a acompañar, María Ana Ventura. Ella es especialista en sustentabilidad y comunicación estratégica. Aplausos. Y era muy largo, así que lo voy a decir ahora. Licenciada en Comunicación por la UBA, máster en Gestión de la Comunicación de las Organizaciones por la Universidad Austral y especializada en sustentabilidad en el YES Business School. Además, en 2010 fundó DAN, una consultora de comunicación especializada en sostenibilidad. Un fuerte aplauso para ambas. Bienvenidas. ¡Qué increíble dupla! ¡Qué increíble dupla! Pero no van a estar solas. Van a estar hablándonos acerca de washing, sustentabilidad, género e inclusión, pero con la participación de Santiago Reguera, que va a ser nuestro moderador. Una visita de lujo. Él es Strategy and Sustainability Analyst en Accenture. Bienvenidos. El espacio es todo suyo. Estamos. Bueno, bienvenidas. Qué honor tener a estas dos grosas de la industria a quien admiro tanto, hablando sobre sostenibilidad, hablando sobre triple impacto, algo que hoy en día está tan en auge en nuestra industria de las comunicaciones y que me parece tan fundamental charlar sobre estos temas. Para arrancar, y para que estemos todos en el mismo nivel y con el mismo conocimiento, Marian, ¿te gustaría decirnos qué es el washing y qué tipos de washing hay? No, me tuyo no. Este sí. Gracias. Bueno, el washing, como su nombre lo indica, es un lavado, ¿no? Es un lavadito de cara que se hace cuando una marca a los gritos dice que hace algo por el ambiente o por la diversidad o por el género y quizás no está haciendo nada o en el peor de los casos en silencio está trabajando para frenar la regulación al respecto, ¿no? En cuanto al greenwashing, que es como, lo tenemos medio dividido hoy, acá pink y green, nos dividimos los colores. Del greenwashing hay distintos tipos, hay cuando uno omite información, cuando uno dice algo que es y no es, que dentro es interesante también entender que esto se encuadra en la figura legal de publicidad desleal. No es tan innovador, es básicamente decir algo que uno hace y no lo hace o incumple eso. Y bueno, hay muchas formas de hacer greenwashing, hay muchas compañías que por ahí tienen un compromiso y no solo no lo cumplen, sino que lo van cambiando a lo largo del camino, o que por ejemplo plantean algo y no dan una evidencia de eso que están diciendo, como que soy, no sé, carbono neutral, pero no dan ningún certificado de cómo lo hacen. O también otro tipo de washing es cuando las compañías dicen algo y... ay, me olvidé lo que iba a decir, perdón. Bueno, así estoy, pero ya se los voy a decir. Bueno. Sí, yo creo que lo esencial, un poco retomando lo que dice Marian, es que por un lado no hay transparencia en rendir cuentas, eso es algo que se ve mucho, sobre todo me parece en el greenwashing. Si bien, como dijo Marian, vamos a estar divididas, no somos una banda de cumbia, ella es green, yo soy pink, pero bueno, un poco pero vos me tomaste el color, diferenciando, de verdad, te robó el color. Pero diferenciando un poco, sí, yendo al pink washing o al rainbow washing, que en realidad son conceptos que se utilizan a veces para indicar lo mismo. Rainbow washing hablamos sobre todo de comunicaciones que van apuntadas a la comunidad LGBTIQ+, y pinkwashing más con temas de género o de equidad de género, pero a veces se usan de manera indistinta, así que vamos a tomar pinkwashing para hablar de esto, ¿no? En este caso, este tipo de washing no es tan medible en cuanto a esa transparencia de datos, porque lo que hacen las marcas que caen en este lavado de cara es en realidad sumarse a una lucha, por lo general en una fecha en particular. Lo vemos mucho en el 8M, en junio en el mes de Pride, en noviembre aquí en Argentina, que es cuando se hace la marcha, y en esas fechas en particulares, las marcas que caen en el washing salen a comunicar que son diversas, que son inclusivas, que son pro cerrar la brecha de género, pero no nos muestran que hacen puertas adentro, o incluso es muy fácil detectarlo en sus propios mensajes.
¿no? No quiero spoilear el resto de la charla porque probablemente después vamos a hablar de eso, pero el pinkwashing se ve enseguida porque no hay congruencia en los mensajes y lo que quiere mostrar la marca. Excelente, espectacular. Me pareció excelente todo lo que acaban de mencionar, tanto el green como el pink, como el rainbow. Parecen todos colorcitos, pero la verdad es que en definitiva es un problema muy serio que nos puede afectar a cualquiera de nosotros comunicadores o estudiantes de la comunicación. Y lo que les quería preguntar es acerca de cuál es el riesgo de hacer algún tipo de washing. ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? ¿A nivel reputacional, a nivel imagen? ¿Qué es lo que sucede? Ahora sí. Bueno, esto es súper interesante porque la verdad es que no hay regulación en nuestra región directamente contra el greenwashing, pero como les decía, principalmente se enmarca dentro de la competencia desleal, la información que no es correcta. Pero para mí lo más grave que tiene es que lo que más le cuesta construir a las marcas es la confianza de la persona consumidora, ¿no? Eso es lo que se trata de construir con el tiempo. Y es muy fácil de descubrir un greenwashing porque, digamos, uno no encuentra la evidencia de lo que busca, ¿no? Entonces se rasca un poco y no está esa evidencia, entonces uno se da cuenta que es simplemente un envase verde. Y lo más grave es que rompe esta confianza con la persona consumidora en un contexto que además necesitamos acción. La crisis climática, sus efectos devastadores están en nuestros ojos, no hay que hacer ninguna proyección, están pasando, lo vieron la semana pasada con la Dana, lo vieron con los huracanes. Digo, eso está pasando. Entonces, este lavado de verde, este uso de este atributo, rompe la confianza y la intención de las personas de tomar una decisión, de votar con su consumo, porque si todo es verde, todo es lo mismo, todo es humo, no creen en nada. Entonces, rompe esa acción. Y por otro lado, algo que también a mí me parece muy grave, es que desestima el cambio en las organizaciones. Porque hacer un cambio operativo para, no sé, disminuir un indicador ambiental negativo, la verdad es que es muy costoso, lleva mucho esfuerzo, el resultado no es rimbombante, no es un 100%, quizás es un 7% de mejora, y la verdad que si las compañías ven que su competencia dice que hace, pero no hace nada, y que le va bien, y que todo sigue igual, ¿por qué va a hacer un cambio, ¿no? Entonces, creo que desestima, rompe la confianza, desestima la acción por el clima a través del consumo responsable y también desestima la acción de las compañías para hacer algo distinto. Total. Aus, en tu caso, en el mundo social, ¿pensás que pasa igual? No, yo creo que en el caso de lo que tiene que ver con el impacto social, el mayor peligro de este tipo de mensajes que son incongruentes es que en realidad nos muestran una versión que sigue replicando otros estereotipos u otros mandatos, peor todavía, porque bajo una supuesta mirada feminista, de inclusión, de diversidad, pero en realidad están cargadas de sesgos por todos lados. Entonces eso lo vuelve más peligroso todavía, porque al consumidor que tal vez no está tan atento o no conoce tanto el tema o no está tan informado, le puede llegar mal ese mensaje y en vez de tener una función, como decíamos, social, educadora, pedagogizante, la persona toma esa información para seguir replicando en realidad los mismos mandatos de nuevos modelos, pero que siguen siendo, que no tienen perspectiva de género, ¿sí? Entonces, esto lo vemos, hay un ejemplo, perdón, que voy a cortar rápido, que no voy a nombrar la marca, por supuesto, pero muchos ya sabrán a qué me refiero, de un comercial que salió el año pasado para el 8M de una marca de yogur, que supuestamente era como un comercial que iba a romper con todo y que era súper feminista y súper disruptivo, y en realidad esa campaña estaba cargada de estereotipos. El primero era que los yogures eran cosas de mujeres, ¿sí? Entonces, el peligro con el washing es justamente ese, seguir reforzando viejas ideas, viejos paradigmas que queremos romper desde lo social, y por eso trabajamos en el triple impacto, bajo nuevas formas, y con el marketing, obvio, lo cual lo vuelve para mí todavía más peligroso. Pero esto es muy fácil de detectar para ojos más atentos, y acá es donde viene nuestra responsabilidad, no solo como comunicadores, sino también como consumidores. Excelente, buenísimo.
justo me das el pie para preguntarles cuáles son esas red flags que capaz ustedes identifican, porque a mí me pasa como comunicador, como consumidor, como cliente, que yo veo una campaña, veo una pieza de comunicación, lo que fuera, y yo digo, ¿esto es washing o no es washing? Porque tampoco me puedo meter al reporte de sustentabilidad, pero ustedes tienen esos tips o esas red flags que nos puedan dar o que nos puedan ayudar a ver y abrir ese ojo un poco más crítico y decir, esto me parece que es un poco muy washing. Marian, ¿querés arrancar? Sí, bueno, la verdad que en el greenwashing sí son bastante burdas, así que es bastante fácil. Bueno, primero cuando ven que un producto se empieza a pintar de verde y no es Heineken, cuando usa sustentabilidad de banco, cada vez que vean algo que tiene las manitos así con un planeta, es porque no tienen nada real que mostrar. Cuando tiene asteriscos, quizás dice nuestro nuevo envase reciclado, y tiene un asterisco abajo que dice solo el 5% del envase está reciclado. Después, cuando no hay alguna prueba o evidencia que avale algo, esto que les decía, por ejemplo, hoy es muy común que vean las bolsas de envíos que son biodegradables. Lo que nadie está diciendo bajo ningún lugar es que son biodegradables en ambientes industriales. No es que vos la podés tirar en tu jardín y vas a crecer flores. No lo hagan, porque no se va a compostar. Entonces, bueno, toda esa falta de aclaraciones o de relevancia también. La irrelevancia es algo que es típico del washing. Por ejemplo, una compañía que está contaminando todos estos ríos o se está quedando con el agua de una provincia y te habla de cómo está plantando un bosque en otro lado. Digo, no está yendo al impacto material, al impacto más significativo que tiene para atacarlo. Y bueno, y después eso, siempre desconfíen igual. Ante la duda, Ante la hasta duda. que se demuestre lo contrario. Agus, ¿en tu caso alguna red flag? Sí, bueno, un poco como dijo Marian, debería haber más transparencia en ciertos datos, lo que tiene que ver con políticas puertas adentro de las marcas, por ejemplo, las empresas. Bueno, ¿qué hacen puertas adentro con todos estos temas, ¿no? Si se representa en protocolos, en políticas de actuación para sus mismos colaboradores. Pero sin ir a esa mirada como más atenta, para mí hay dos cosas que son claves y que son muy fáciles de detectar, de nuevo, no solamente como comunicadores, sino también como consumidores. Por un lado, la marca sale a hablar de esos temas solamente en las fechas particulares en donde recordamos esos temas, o es una marca que sostiene eso en el tiempo, ¿no? ¿Hace una inversión realmente para hablar de esto durante todo el año o en las fechas en donde vende más? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, cuando sale a dar estos mensajes, dialoga con las comunidades en donde esto tiene impacto, ¿no? Porque no es lo mismo que salgamos a mostrarnos aliados y cambiemos el logo en el mes de Pride con los colores de la bandera y mostremos imágenes de banco, a que realmente le consultemos a las organizaciones de la comunidad LGBTIQ+. Que dialoguemos con Mochacelis, con la comunidad trans, con la organizadora de la marcha, digo, con la agencia Presentes, con un montón de organizaciones de la sociedad civil u ONGs, en donde estas personas pueden proyectar su voz. Y esto es muy importante y es algo que como consultora también siempre recomiendo. No podemos salir a comunicar algo que impacta a una comunidad en particular sin hablar con esas personas de la comunidad. Entonces, esto es, para mí son como las dos cosas más visibles para darnos cuenta si hay washing o no. ¿Hay gente representada en la comunidad o no hay gente? Hay otro ejemplo que se me viene a la cabeza de un banco que salió a hablar de violencia de género con una publicidad que fue tremenda, ¿sí? Porque hablaba directamente de cosas que afectan a las mujeres que sufren violencia de género. No consultaron nunca con una persona víctima de violencia de género y eso se notó. Y había dos agencias muy importantes atrás de ese comercial. Pero a nadie se le ocurrió preguntarle o testearlo con una víctima de violencia de género. Y era totalmente revictimizante ese comercial, tuvieron que bajarlo, de hecho recibieron una multa del Consejo Publicitario. Entonces, esto me parece súper importante. Para no caer en el washing hay que amplificar las voces de esas minorías que estamos tratando de visibilizar o esas problemáticas que estamos tratando de atender
Y por otro lado, sostener esa inversión en el tiempo, no hacerlo para la fecha particular porque vende más, ¿sí? Total. No, aparte qué mejor que prestar la plataforma de esa marca enorme, gigante, para justamente difundir estas voces diversas. Y me gustaría preguntarles, porque hoy en día también hay como un poco de miedo un día antes de comunicar este tipo de cosas, por miedo a ser o escrachado, miedo al hate, a miedo a ser cancelado. El ser cancelado creo que es un trauma de esta generación. Me gustaría también, y de todas las marcas, y me gustaría preguntarles eso, ¿qué le recomiendan a capaz una empresa que quiere arrancar, es genuina, capaz es una empresa B o que quiere transitar su camino B y no sabe cómo arrancar por este miedo? Agus, ¿querés arrancar? Bueno, en realidad cuando desde Panóptico de Género trabajamos con distintas empresas, más grandes, más chicas, transnacionales incluso, y cuando se acercan a nosotros, lo primero que hace darnos cuenta si vamos a tener que tener conversaciones serias explicando lo que es washing o no, es justamente como ese interés genuino de decir, yo no me animo a salir a comunicar, estamos haciendo todo esto, pero me parece que nos falta un montón y no tenemos esto y nos falta lo otro y esto es un desastre, ¿no? Cuando vienen y los mismos directivos de la empresa te dicen, no, esto funciona re mal, esto no va, esto lo tenemos que cambiar, queremos romper todo. Bueno, esa es como para mí el terreno fértil de que de ahí puede salir algo bueno, ¿sí? Porque, a ver, las marcas ideales que hacen todo bárbaro son muy pocas. De hecho, yo no conocí ninguna. Pero no quiero decir que no hay ninguna porque no estaría siendo justa. Tal vez la haya, yo en mi experiencia no la conozco. Pero sí que podemos trabajar y que tampoco es necesario esperar tener un presente o un nivel de indicadores utópico para salir a comunicar lo que estamos haciendo. Esa nunca es mi recomendación y no por eso vamos a caer en washing. Es simplemente ver, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué cosas se pueden mejorar? De todo eso, ¿qué podemos comunicar de nuevo? Involucrando a las voces a las que estamos impactando, ¿no? Porque esto también es importante. La cultura de la cancelación tiene un montón de matices. Como antropóloga no me voy a meter ahí porque no salimos más y me van a odiar estas dos personas. Y además tengo un bebé ahí sentado que en cualquier momento se va a poner a llorar. Pero sí que es importante entender cómo podemos, como consultores, como comunicadores, hacer que las empresas no tengan miedo a salir a hablar, ¿sí? Porque este es un problema. El washing es un problemón, y ahí estamos de acuerdo, ¿no? El pinkwashing es tremendo porque, como les decía, sigue replicando ciertos estereotipos, disfrazándolos de feminismo, diversidad, aliados, etcétera. Pero el no salir a hablar, el que las marcas tengan miedo de pronunciarse sobre estos temas, es aún más problemático, teniendo en cuenta el contexto actual en el que vivimos a nivel mundial, ¿sí? En donde hay un montón de derechos adquiridos por las comunidades mal llamadas minoritarias, porque las mujeres no somos minoritarias en términos numéricos. Pueden ver acá el escenario. Claro, la población LGBTQ más lo mismo, personas racializadas ni les cuento. Hay muchas más personas racializadas que personas blancas a nivel mundial, pero sin embargo hay ciertas cuestiones hegemónicas y que tienen que ver con lo que llamamos concepto de interseccionalidad, por si a alguien le interesa saber más, que hacen que ciertas comunidades que adquirieron ciertos derechos, entre comillas, en distintas partes del mundo, nunca los tengan garantizados. Entonces, como las mujeres, las personas racializadas, las personas con discapacidad, las personas de la población LGBTIQ+, siempre vamos a tener que estar de alguna manera atentos a que no cuestionen nuestras conquistas, necesitamos que las marcas se pronuncien a favor de esas conquistas, ¿no? Porque eso es un posicionamiento político. Que una marca ponga la bandera LGBTIQ+ en su logo es un posicionamiento político. Esa marca está diciendo que los derechos de la comunidad LGBTIQ+ son importantes, que no son cuestionables, ¿sí? Lo está visibilizando. Después podemos criticar si es una vez al año, cómo lo hace, ¿no? Hacer ese doble clic.
Pero es importante que las marcas lo hagan. Entonces, ahí sí, como comunicadores, nuestro rol es ayudar a que las marcas no caigan en washing para no ser canceladas, pero que lo hagan, que se animen, que pierdan el miedo. Porque la cultura de la cancelación trae estos problemas alejados. Y la verdad es que más que una solución, que puede ser una solución temporal a ciertas cuestiones, sobre todo cuando hablamos de discursos de odio, trae muchos problemas porque tiene que ver con una cuestión punitivista que a la larga no nos sirve, ¿sí? Entonces, centrémonos en eso, en tratar de incentivar siempre a que las marcas se animen a posicionarse públicamente sobre estas cuestiones. Excelente. Marian. Sabes que me hiciste, voy a retomar la laguna que tuve hoy de los tipos de greenwashing, porque me hiciste acordar de uno que tiene que ver con eso, con el miedo a hablar, que es como uno de los últimos greenwashing que apareció, que es el green hashing, que es cuando las empresas, hash de silencio, empiezan a dejar de hablar de lo ambiental. Y es tan grave como cuando mienten sobre sus impactos ambientales. Porque, de vuelta, eso no colabora a la acción, no colabora a la agenda tampoco del clima. Y por supuesto que no colabora a que las personas consumidoras puedan tomar decisiones para viendo si eligen un producto que contamina más o menos, un producto que testea en animales o no, que usa ciertos químicos o no. Entonces el green hashing, que es esto de no hablar, es tan grave como el greenwashing. Y ahí para mí hay dos temas que son muy importantes para charlar, como desde nuestro rol de consultoría. Y lo más importante, y que estoy segura que aplica también a lo social, es hay un concepto que es la materialidad, ¿no? Que es hablar de los impactos más significativos que tiene nuestra compañía. Que esto retomo lo que decía hoy. Es muy importante que la compañía entienda, mapee cuáles son sus impactos más estratégicos, más relevantes, más significativos en el ambiente y construya sobre eso, gestione sobre eso, comunique transparente sobre eso. Por supuesto que, y acá es la diferencia, que esto lo hablamos en la previa con el pinkwashing, que, a ver, justo en este contexto de Argentina quizás uno podría decir que sí, pero no suma nada acá ponerse una bandera verde o un pin verde o pintar mi producto de verde, porque realmente si yo no estoy haciendo el cambio que tengo que hacer en mis operaciones, en mi embalaje, en mis componentes, en mis materiales, no estoy aportando a nada realmente al ambiente. Entonces ahí es donde veíamos, lo charlamos y veíamos esta diferencia, ¿no? Que de última con el pinkwashing o rainbow washing por lo menos tenemos el tema en agenda, la postura política, y que con el tema ambiental realmente no sirve para nada. Nada más es un engaño, digamos. Excelente. Buenísimo. Bueno, y para ir como cerrando, ¿qué recomendación le harían a un profesional o a un futuro profesional de las comunicaciones que se quiera dedicar a esta industria? Bueno, a mí yo me pregunto mucho por qué ocurre el greenwashing, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué ocurre? Porque uno no tiende a creer que son todos señores Burns que andan tramando ir en contra del mundo, ¿no? Y más allá de que hay quizás alguna intención de algunas compañías que tienen mucho impacto ambiental y que quieren tapar algunos agujeros, creo que el punto más grave es el que ocurre por desinformación. Y yo he dado muchos talleres de greenwashing donde publicitarios me dicen, bueno, pero es una metáfora, ya no se puede decir nada, como ese tipo de cosas. No es una metáfora, es una mentira. Si tu paquete no es biodegradable, no es biodegradable. Digo, nadie se animaría a poner sin TAC en unas galletitas que tienen TAC. ¿Por qué se animan a decir leche con impacto positivo? ¿Cuál es el impacto? O sea, no lo sabemos. Digo, es como que eso es lo que me parece, que lo más importante es estar despierto, informarse. La comunicación es lo que nos separa a la humanidad de los monos. Es un poder impresionante el de comunicarnos. Y la creatividad que nos hizo desde la rueda a estar acá es un superpoder que tenemos. Entonces, la verdad que sería una lástima que lo desechen generándole greenwashing a alguna marca que no lo vale. Entonces, mi mensaje es que se informen, que estén muy alertas, muy conscientes y que usen este superpoder que tienen de la creatividad y de la comunicación para posicionar una agenda positiva, para tener un futuro más seguro. Excelente. ¿Agus, algún comentario?
Mi consejo es que no tengan miedo a posicionarse en una reunión de trabajo, ¿sí? Porque también tengamos en cuenta que, y acá me pongo en mi rol, me acuerdo cuando era recién egresada, ¿no? Muchas veces lo difícil que es decir, che, no estoy de acuerdo, o me parece que la estamos pifiando por este lado, y imponer nuestra visión, o tratar de visibilizar lo que pensamos cuando recién arrancamos, y teniendo en cuenta encima el contexto económico en el que estamos inmersos, que muchas veces pensamos que si decimos realmente lo que pensamos, vamos a perder nuestro trabajo o vamos a perder ese cliente. Bueno, yo les quiero contar que cuando yo comencé con Panóptico de Género, una de las cuentas más importantes que tenemos hoy en día de la industria automotriz, nos contactó y era, nada, el segundo o tercer cliente, o sea, era realmente una cuenta importante para la estructura. Y me acuerdo que vinieron con una idea y estaban seguros de que querían hacer eso, lo empezamos a trabajar y demás, y hasta que en un momento yo me di cuenta que había mucha inflexibilidad, sobre todo de un líder, y directamente yo me paré ese día y le dije, si esto lo hacemos de esta manera, yo no voy a firmarlo, esto no lo hizo Panóptico de Género, porque vos vas a seguir vendiendo autos, pero yo no trabajo nunca más. Y les puedo asegurar que la campaña salió bien, porque salió como yo había dicho que tenía que salir, porque lo trabajamos de la manera en que teníamos que trabajarlo, no porque yo sea ni una luz, ni me las sepa todas, ni mucho menos, porque siempre trabajamos en conjunto, en equipo, ¿sí? Pero porque realmente lo que estaban haciendo estaba mal, estaban yendo a un puerto en donde el barco se iba a hundir, y como yo soy consultora, ya sabía que el barco se iba a hundir, se los estaba tratando de adelantar. Lo que quiero que entiendan con esto es que no tengan miedo a decir, yo así, en estas condiciones o de esta manera, no voy a poner mi firma en esto, porque ustedes como freelancers, como profesionales, pueden llegar a quemarse por una campaña que salga mal. Y la empresa va a seguir vendiendo sus productos, ¿sí? Entonces, cuiden su marca personal. Como comunicadores sabemos lo preciado que es eso, ¿sí? Potencien su marca personal. No les digo que no tomen trabajos que no les gusten, porque de nuevo, contexto económico, es difícil, pero no se quemen, porque lo más importante que tienen es su trayectoria, su marca, su nombre. Entonces cuiden eso, porque el ambiente es muy chico, y créanme que hay muchísimos casos que conozco de colegas que actuaron de súper buena fe, pero quedaron enganchados en campañas que no están buenas, y eso se sabe, somos pocos, así que cuídense en ese sentido. Excelente, buenísimo. Bueno, nada, la verdad es súper inspirador verlas charlar en vivo y no en una masterclass en YouTube, que igual también la pueden encontrar. Pero antes de cerrar, me gustaría saber si alguien del público tiene alguna pregunta. ¿Por allá? Dicen que no. ¿Por allá? ¿No? Ok. Ahí veo una pregunta. ¿Querés hacerla? O si querés decímela y yo te la repito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amelia. No es una pregunta, es un comentario. Yo estuve trabajando para justo lanzar un informe de sostenibilidad corporativa en la OEA, y al principio como que los directivos tenían un poco de miedo lanzarlo porque, o sea, ya se venían haciendo todas las modificaciones estructurales, se estaban midiendo los scopes, como que se venía haciendo toda esa logística, pero no querían quedar mal. Entonces lo que venimos haciendo fue justamente modificar el tema de la cultura interna, y comenzamos a implementar actividades. Por ejemplo, incentivamos a que los trabajadores viniesen en bicicleta a las oficinas, y justamente como que les dábamos premiaciones por eso. Entonces, en ese sentido estoy con Agustina de que sí, a veces como que cuesta un montón comunicarlo porque no quieres quedar mal, pero que también hay como que estrategias de cierta manera para comenzar a hacer la transición, y que no solo sea como un pantallazo externo, sino que también se modifique la cultura organizacional interna, y que los trabajadores, los colaboradores se vuelvan como... nosotros teníamos los Green Champions, eso también fue otra cosa que se implementó, una comunidad de agentes verdes que constantemente estaban dando ideas para implementar dentro de la institución. Eso.
Sí, era abrir un comentario. Bueno, mil gracias chicos, y ahora creo que toca el break, pero los chicos lo van a presentar, así que nada, gracias Marian, gracias a vos, un realmente placer. Antes de que se vayan, les dejamos un regalito de la mano de Fanback para ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. También saquémonos una fotito por ahí adelante. Sí, sí. Ahí vamos. Muchísimas gracias. Espectacular. Qué completo que viene todo por ahora. Gracias, Santi. Muchas gracias. Muchas gracias. Tremendo, me encantan estas charlas. Aprendemos un montón y eso está buenísimo.